Nuestro amado Dios, Recording in progress. alabamos tu nombre, Señor, hoy porque eres un Dios tan bueno. Y te alabamos, Señor, porque tú eres el que nos da la vida. Nuestra vida se encuentra en tus manos, tú la compartes, Señor, con nosotros día a día. Nos das energía, nos das, Señor, todas las capacidades necesarias del cuerpo para poder, Señor, disfrutar nuestro día. Nos das trabajo, nos das alimento, Padre, ropa, una casa donde vivir. Te agradecemos, Señor, también porque nos das el amor de nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Todo, Señor, es un don tuyo. Y también, Señor, la salvación es el don más grande, Cristo Jesús. El Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña día a día, momento a momento, Él está con nosotros. Y también, Señor, la guía, la protección de tus ángeles. Gracias, Padre. Nos llenas de bendiciones, como dice el apóstol Pablo, nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que te alabamos de corazón, Señor, y también nos has dado tu palabra. Qué don más maravilloso nos has otorgado, Señor, en las Sagradas Escrituras, y pedimos que al abrirla y al estudiarla, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad, nos dé paz, nos dé, Señor, sabiduría para comprenderla y que podamos, Señor, tener el gozo de ser alimentados por ella. Señor, pedimos por Valentina. Ella es tu hija, Señor. Ella se ha preparado para dar un examen. Y ahora queremos pedir, Padre, que le des paz y que tu Espíritu Santo, Señor, y si hay algo alguna pregunta para la cual ella no está preparada o no se preparó de la perspectiva que le preguntan, queremos pedir, Señor, como tú has dicho, si a alguno le falta sabiduría, que le pida a Dios, Señor, que da Él sin reproches y le será dada. Así que bendícela, Señor, y que saque una alta marca. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a el capítulo 11. El versículo 4 terminamos, estudiamos de los dos testigos, que es la repetición de la historia de la Edad Media. Es la primera vez en años. Se nos dice de que estos dos testigos van a testificar vestidos de silicio en el versículo 3 por 1260 años. Y en el versículo 2 se nos dice de que la ciudad santa será hollada por los gentiles por 42 meses. Los dos periodos, como la Biblia usualmente lo hace, para darnos entendimiento, pone el mismo periodo, pero expresado de distinta manera para ayudarnos a entender. Y luego, cuando encontramos los 42 meses en Apocalipsis 13, que es el periodo del reinado papal, ya sabemos que son 1260 días. Así que el hecho que la ciudad santa está siendo hollada es la persecución del pueblo de Dios. La ciudad santa representa a Jerusalén, a Israel, que es símbolo del pueblo de Dios. El versículo 3 nos habla de los dos testigos, que son la palabra de Dios, vestidos de cilicios, testificando vestidos de silicio. Están vestidos de silicio porque el pueblo de Dios está siendo perseguido, porque las verdades de las Sagradas Escrituras han sido pisoteadas y las Sagradas Escrituras han sido prohibidas, están siendo perseguidas, quemadas. Ya descubrimos que los dos testigos representan las Sagradas Escrituras, pero también el lenguaje de los dos testigos. Ahora justo me da por bostezar. En el versículo 5 y 6, esto lo vimos, dice, si alguno quiere
dañarlos. Y si alguno quiere hacerles daño, tienen poder para cerrar el cielo de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, los dos testigos son descritos en el lenguaje de las acciones de Elías, que fue el que trajo fuego del cielo y cerró el cielo para que no lloviese por 3 años y medio. Y las plagas describen el ministerio de estos dos testigos como Moisés. Es interesante que en el libro de Malaquías se nos presenta a los dos testigos. Malaquías capítulo 4, dice el versículos 4 y 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que ahí encontramos a estos dos profetas. Predice el Señor de que van a venir en el tiempo del fin nuevamente. Así que estos dos profetas aparecen durante la Edad Media y aparecen luego en el tiempo del fin. Estos dos profetas representan las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el fundamento que la mujer posee. En el capítulo 12, en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, los apóstoles, dice el apóstol Pablo. Elías y Moisés cumplieron ministerios en distintas etapas de la historia de Israel. Moisés, su ministerio se llevó a cabo cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, y su labor fue sacarlo de Egipto, cruzarlo por el Mar Rojo, llevarlo al monte de Moisés, y allá Dios le dio la ley de él por medio de Moisés. Así que Moisés representa la liberación del pueblo de Dios de Egipto y representa el otorgar la ley de Dios. Y ahí en Malaquías se habla de Moisés como el que da la ley. Y Elías, su ministerio se lleva a cabo cuando ocurre una falsa unión entre el rey Acab y Jezabel. Jezabel era una bruja. Ella practicaba la brujería, se nos dice las Sagradas Escrituras, capítulo 3 de Apocalipsis. Así que cuando se une hay una unión entre un rey de Israel y una mujer falsa, una prostituta, una bruja. Entonces se levanta Elías y su ministerio detiene la lluvia y se esconde por 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, él sale y desafía al culto de Baal y hace que caiga fuego del cielo. El pueblo de Dios está representado por estos dos profetas en 2 etapas distintas. En el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, el remanente está representado por 4 profetas.
En el capítulo 10, Juan representa al remanente. El libro de Apocalipsis le es otorgado al remanente. Está representado por el libro de Juan, por el profeta Juan. En el libro de Daniel, Daniel representa al remanente. Y el libro de Daniel les ha otorgado como una legacía al pueblo de Dios. Elías representa al remanente y Moisés representa al remanente en distintas etapas. Ahora, Elías es bien interesante. Elías surge varias veces en la historia, ya sea bíblica o profética. Se encuentra Elías literal durante el reinado de Acab y Jezabel. Luego se levanta a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista él se levanta cuando Herodes está reinando y él tomó como que era adúltera porque ella era la esposa del hermano de Herodes. Se casan, cuesta su vida y está asociado Juan el Bautista con el periodo. Él anuncia la venida de Jesús y el ministerio de Jesús dura 3 años y medio. La iglesia representa a Elías y está escondida por 3 años y medio y está escondida porque los reyes de la tierra se han unido a la prostituta 160 días. Y al fin del tiempo, el remanente, el pueblo adventista, va a confrontar nuevamente a esta unión de la prostituta. Así que la iglesia adventista va a cumplir el papel de Elías, la última predicación de un mensaje, y va a venir fuego del cielo, que es el derramamiento de la lluvia tardía, pero va a haber un falso Elías también, que el sistema Babilonia, quiere comprobar que es el verdadero pueblo de Dios, y ellos que caiga fuego del cielo, literal, dice las Sagradas Escrituras. Va a haber un falso avivamiento. Así que Elías surge varias veces en la historia y la iglesia adventista es el pueblo remanente, como ya lo vimos, y es identificado por Elías. Pero es interesante de que Moisés también ilustra, es símbolo de Elías, también del pueblo remanente, porque la iglesia Babilonia cayó en el año 1798 y en su lugar surgió el Egipto espiritual. Veámoslo, en el versículo 7 dice, versículos 7 y 8 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que el versículo 7 nos muestra el levantamiento del rey del sur, del Egipto espiritual. Dice: cuando hayan acabado su testimonio vestido de cilicio, estos dos profetas, las Sagradas Escrituras, Moisés y Elías espiritual, simbólicos, en el año 1798, al fin de los 1260 días, entonces van a ser atacados por una bestia que sube del abismo. ¿Cuál es esta bestia que sube del abismo? Bueno, el versículo 8 lo explica. Es Sodoma, es Egipto y es Jerusalén espiritual. Al identificarlo como Egipto, lo identifica como el rey del sur. Babilonia es el rey del norte, lo vimos cuando estudiamos el capítulo 11 de Daniel. Babilonia es el rey del norte, Egipto es el rey del sur. Babilonia es la religión falsa, ilustrada o ¿cómo se llama? Representada por el papado durante la Edad Media. Egipto son los reyes de la tierra, es el poder político.
que se levantan a través de la Revolución Francesa, símbolo del abismo, se levanta para gobernar el mundo. Babilonia gobierna el mundo a través de, de una filosofía religiosa, pero es una religión falsa, es una religión que como se llama, engaña al mundo haciéndose pasar por cristianismo, pero no es verdadero cristianismo. Durante la Edad Media fue el papado, el catolicismo. En el tiempo del fin es la unión de tres sistemas religiosos, dos que se llaman cristianos, el papado, el catolicismo y el protestantismo que ha caído, y el tercer poder es el espiritismo, a través del cual Satanás otorga poder espiritual a estos dos sistemas. Entonces, esa es la Babilonia del tiempo del fin, el rey del norte. Y el capítulo 17 de Apocalipsis nos muestra que es con los reyes del mundo, que es el rey del sur, y ellos van a otorgar su poder a este sistema, mostrándonos la subyugación del poder político al poder religioso, que es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos viendo cómo todo va marchando en esa dirección, pero se debe crear un abismo. Vamos a volver a eso. Quiero terminar el punto que estaba ilustrando, que la iglesia adventista, ella fue sacada de Egipto por un profeta, tal como Israel salió de Egipto por las manos de Moisés. Y a través de Moisés, Dios les otorgó la ley. De la misma manera, Dios saca a Israel, a la iglesia adventista, al remanente, lo saca del Egipto espiritual, pues es el poder que gobierna el mundo antes que nosotros saliésemos. Babilonia ya había caído. La iglesia adventista sale del Egipto espiritual a través de la mano de un profeta, de Elena de White. Dios levanta a la profeta para que nos guíe en el proceso de salir de Egipto, y Dios nos otorga, nos hace los depositarios del conocimiento de su ley. Nos otorga la ley. Somos nosotros los que restauramos el conocimiento de los 10 mandamientos al mundo. Y también nos da el santuario, nos da todo lo que Dios le dio a los israelitas, nos lo otorga a nosotros. El conocimiento de una dieta especial, de una vestimenta especial. Somos un pueblo especial. Y tenemos un profeta, tal como Moisés. Elena de White se identifica a ella no como un profeta común. Ella dice que ella es una mensajera de Dios, que ella cumple el papel que Moisés cumplió. Pues Moisés era profeta, pero era una de las labores que cumplía. Era más que un profeta él. Así que nosotros salimos ¿cómo se llama?, del Egipto espiritual, pero en nuestra existencia vamos a cumplir, vamos a confrontar a la Babilonia espiritual. Y cuando confrontamos a la Babilonia espiritual, entonces cumpliremos la labor de Elías, de proclamar la caída de Babilonia y, como se llama, llamar al pueblo que está en Babilonia que salga de ella. Así que la iglesia adventista está ilustrada por 4 profetas. Por eso somos un pueblo profético, tenemos un mensaje profético, hemos recibido como herencia libros proféticos, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, ilustrados por Daniel y Juan. Así que nosotros somos Daniel y somos Juan en el tiempo del fin, porque predicamos sus libros, sus mensajes. En nosotros Daniel y Juan predican, se han levantado a cumplir su ministerio. Y luego cumplimos el papel profético de Moisés, de predicar la ley de Dios al mundo y de confrontar a la Babilonia espiritual. Entonces cumplimos la labor de Elías. Así que cumplimos una labor muy importante. Por eso Satanás nos odia. Muy bien, vamos de vuelta al versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio. Ese es el año 1798.
Eso es una referencia cronológica, cuando hayan acabado su testimonio. Llega el tiempo, se cumple el periodo de los 1260 años del reinado papal y se nos dice en Apocalipsis 13 que el papado iba a recibir una herida mortal. ¿Cómo iba a ser dada? ¿Quién iba a dar esa herida mortal? Vengan al capítulo 13 y el versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. La espada es símbolo de los poderes políticos, de los reyes de la tierra. Dios les ha dado poder de traer juicio, dice el libro de Romanos. Y el apóstol Pablo dice que ellos tienen espada. Durante sus fines y mató con los poderes políticos, usó a los reyes de la tierra para matar al pueblo de Dios, perseguirlo y matarlo. Bueno, se nos dice en el capítulo 13, versículo 10, que aquella misma espada iba a ser vuelta para destruirlo a él. Y fue así como ocurrió. Fue los poderes políticos, los reyes de la tierra, que se volvieron contra el papado durante la Revolución Francesa y en el año 1798 derrocan al papa, lo sacan de su poder, le quitan el poder político representado por su asiento político que se encontraba en Roma, le quitaron la ciudad de Roma, despojaron al papado del poder político y el papado siguió existiendo, pero tan solo como el obispo de Roma, ya no tenían poder político, y fue así por más de 100 años, hasta que se hizo el convenio entre el papado y Benito Mussolini, se firmó el concordato y se debe otorgarle la ciudad del Vaticano como el asiento de su poder. El Vaticano es un país independiente de Roma. Tiene su propio, y el Papa es el sumo sacerdote de la religión católica y es el emperador del imperio de la Roma espiritual. Muy bien, entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Entonces aquí se nos identifica a una nueva entidad, a una nueva nación, representa una nación. Y se nos dice que sube del abismo. El abismo son las circunstancias que proveen el contexto necesario para que suba una nueva nación. Ahora, vamos al libro de Daniel capítulo 11, porque en Daniel 11, cuando sube del abismo, Daniel 11, versículo 40, dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur es el Egipto espiritual, es la bestia que sube del abismo. Dice que contenderá, hará guerra con él. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, dice al cabo del tiempo. La traducción no es buena, la verdadera traducción dice fin, el 1798. Es el mismo tiempo referido en Apocalipsis 11:7, cuando se cumple el tiempo de que los dos testigos están testificando en silicio. 1798, el rey del sur se levanta a hacer guerra contra el rey del norte, contiende contra el rey del norte, que es el papado. Entonces, Apocalipsis 11 no nos muestra eso, Daniel 11 nos muestra eso. Entonces, el abismo es el asiento del poder satánico. Si vamos al Apocalipsis capítulo 9, nosotros lo vimos cuando estudiamos las trompetas. Dice en capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave
del abismo. Y abrió el pozo del abismo, así que esta es la primera vez que se ve la apertura del abismo. Y subió humo del pozo del abismo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Esas langostas representan al Imperio Otomano, sale del abismo. ¿Quién es el abismo? El abismo, Satanás tiene las llaves del abismo. Mire, veamos, lo dice en el versículo 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. ¿Quién es el ángel destructor? Es Satanás. Él tiene las llaves del abismo. Así que del abismo salen naciones que son originadas por Satanás para destruir el pueblo de Dios. Así que vemos a los otomanos saliendo del abismo. Aquí vemos entonces al rey del sur, que son los reyes de la tierra, el poder secular, saliendo del abismo en el capítulo 11 y en el versículo 7, en el año 1798. Ahora, el abismo es la tierra en un estado de caos, de rebelión, de revolución, de oscuranticismo, que fue lo que permitió que salieran los musulmanes y que fue lo que permite que los reyes de la tierra tomen el poder al fin de los 1260 días. Ahora, dijimos de que Babilonia gobierna el mundo a través de una filosofía de religión. Es una religión falsa. Durante la Edad Media, si uno mira la historia, todo el contexto del mundo, todo se definía en términos religiosos. La ciencia hablaba en términos religiosos, los reyes de la tierra gobernaban unidos a la religión, el Papa los gobernaba a ellos y todo se explicaba, todo se hablaba, la educación, todo era en un contexto religioso. Pero una religión falsa por un mayor tiempo. Cuando el rey del sur se levanta, él tiene una distinta filosofía. El rey del sur tiene una filosofía secular. Se nos muestra en el versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. El rey del sur hace guerra contra las sagradas escrituras, contra los dos profetas. Va a hacer guerra contra el remanente también. Hace guerra contra las sagradas escrituras y luego en el tiempo del fin van a ser usados los reyes del rey del sur para atacar al remanente, hace guerra contra ellos. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Una ciudad es sinónimo con una bestia, se está refiriendo a la misma entidad. Versículo 8 entonces dice, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que este sistema tiene la inmoralidad de Sodoma. Dice la Biblia que la abundancia de pan y de ¿cómo se llama? Y el mundo de todo en Sodoma y Gomorra los llevó a degenerarse y se volvieron degenerados, especialmente en el área sexual. Así que el rey de Egipto tiene la degeneración el rey del sur tiene la degeneración de Sodoma. Y dice que es como Egipto. Es un poder que tiene el ateísmo de Egipto. No reconoce la autoridad divina de Egipto. Como dijo cuando Moisés viene ante el faraón de Egipto y le dice, Jehová ha dicho que dejes salir a mi pueblo. Y dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su palabra? Yo no conozco a Jehová. Conocían a Jehová. Israel había estado con ellos por cientos de años y José había diseminado el conocimiento de Jehová en Egipto. Lo conocían, pero negaban su existencia. Es exactamente el contexto en el cual el rey de Egipto reina.
niega la existencia de Jehová, no se quiere someter a la autoridad divina. Y tiene el antagonismo contra Cristo que existió en Jerusalén cuando Cristo fue crucificado. Así que es un poder secular. Del Egipto espiritual surge el humanismo, el racionalismo, surge el ateísmo moderno. A través de los reyes de la tierra, el mundo va a ser llevado a una degeneración, va a haber abundancia en muchas áreas, especialmente en el mundo cristiano, y eso va a llevar a la degeneración en el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que nosotros, ese es el contexto en el cual nosotros vivimos. Al fin de los 1260 años, se derroca a la religión falsa, al catolicismo, se lo derroca, se le quita el poder al papado y se levanta en su lugar los reyes de la tierra a gobernar el mundo sin referencia a la religión, sino que ahora con una filosofía secular. Y va a hacer guerra en el abismo, va a hacer guerra contra la palabra de Dios y los va a destruir. La grande ciudad, ese es el Egipto espiritual, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 sean sepultados. Interesantes, 3 días y medio, 3 años y medio. Referencia al periodo del gobierno de Elías. Así que aquí en Elías también juega 3 días y medio son el periodo del gobierno de terror, que duró exactamente 3 años y medio durante la Revolución Francesa. Fue donde se canceló la religión y se sentó en Francia, se tomó a una prostituta, se la llevó a una de las grandes catedrales como la reina y se la nombró la razón. Entonces a esta prostituta se la llamó la razón, que era ahora la reina del mundo. Y se declaró la religión terminada, se atacó, ¿cómo se llama? Se destruyeron a muchos líderes religiosos y se quemaron las Sagradas Escrituras por 3 años y medio, literalmente. Pero el reino del terror produjo tal anarquía en Francia y en otras naciones europeas, que al fin de los 3 años y medio se tuvo que reinstituir la religión para traer paz y orden. Se dio cuenta de que no podía permitirse que el ser humano fuese gobernado por sus propias pasiones. Pero desde ese momento la filosofía de la razón, la capacidad humana para racionar, pensar, sus capacidades intelectuales iban a llegar a ser lo supremo en este sistema. El humanismo centrado no en Dios, sino que en el ser humano. Y se iba a negar totalmente la autoridad divina. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, a pesar de que ¿cómo se llama? Durante la Edad Media, lo que realmente gobernó al mundo fue un sistema de cristianismo falso. Se definió el cristianismo en luz del catolicismo. Eso es lo que Satanás hace. Él ha llenado el mundo del catolicismo para que los seres humanos creen que ese es el cristianismo. Y entonces, en resultado al gobierno católico, por tantos años, el ser humano se fue al otro extremo. Negaron totalmente el cristianismo, abandonaron las Sagradas Escrituras y se volvieron ateos. ¿Por qué? Porque no querían tener nada que ver con ese cristianismo.
Es que la realidad es que nunca han visto un verdadero cristianismo. Entonces es el propósito divino a través del remanente reflejar su carácter y mostrar cómo Dios es. Y ese es el último mensaje. Iluminar el mundo con el verdadero carácter de Dios, con el verdadero cristianismo, una manifestación de Cristo en su pueblo. Así que el resultado del ministerio de Moisés y Elías es que dentro del remanente, entonces se perfeccionará el carácter de Cristo y el remanente será en las últimas horas de Dios, tomará el lugar de Jesús. Será como que Jesús hubiese vuelto, porque Dios tendrá 144,000 personas que van a ser como Él. Tendrán la hermosura de Jesús. Y es la última manifestación que Dios le da al mundo de la hermosura de Cristo. Y se manifestará en un mensaje predicado, pero mayormente en una vida vivida. Muy bien, entonces el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Muy bien, entonces el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio. Entonces se nos muestra con detalle la época del abismo, la Revolución Francesa, la caída del papado, el fin, el levantamiento del rey del sur, la ideología de este sistema, el ataque contra la palabra de Dios, en el cambio, en el intercambio de sistema que Satanás cambia el gobierno del mundo, del poder religioso al poder secular. Se nos muestra la antagonía que el mundo tendría en contra de las Sagradas Escrituras y la felicidad que el mundo iba a sentir de que se ha quitado la Biblia, porque ahora les permite a ellos vivir y hacer lo que deseen. Y es el mundo en el cual vivimos, ese es el mundo en el cual vivimos. Pero el origen de ellos se encuentra atrás, durante la Revolución Francesa. Versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio. Entonces aquí se nos muestra lo que ocurre luego de este periodo. Dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Entonces viene una resurrección de estos dos profetas. ¿Cómo viene esta resurrección? De varias maneras, pero la resurrección principal viene a través del levantamiento del remanente. El pueblo de Dios ha estado escondido, es como que estuviese muerto, escondido en el desierto. Dios levanta al protestantismo para preparar el camino para la resurrección del remanente, que el remanente vuelva a salir. Y es a través del rey va a ser restaurado al mundo y las Sagradas Escrituras van a ser resucitadas. También Dios levanta la asociación de las Escrituras, y a través de ella se va a publicar la Biblia en todos los idiomas y se va a distribuir por todos lados. Eso está preparando el camino para que se levante el remanente. La resurrección de estos dos profetas, recuérdense, representan a la palabra de Dios, pero también representan al pueblo de Dios. En profecía, profetas representan al pueblo de Dios. Así que dice, después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Iba a haber una resurrección y se levantaron sobre sus pies. Iban a cumplir ahora una labor. ¿Cuál es la labor? Llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Por eso termina Apocalipsis 11, capítulo 10, versículo 11, dándole el mandato al pueblo de Dios, a Juan, que era necesario que profetizara nuevamente. ¿Se fijan la palabra profetizar nuevamente? Cumplir un ministerio profético. Y en el capítulo 11 se ilustra ese ministerio profético en la simbología de Moisés y Elías. Al pueblo de Dios se le otorga las Sagradas Escrituras como su legado.
Y ellos en el pueblo de Dios, entonces las Sagradas Escrituras han resucitado y el mensaje de la Biblia, el mensaje profético va a ser llevado a todo el mundo. Así que versículo 11 nos muestra el alzamiento del remanente. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Así que el ministerio de ellos termina en un periodo de gran temor. ¿Cuál es ese periodo de gran temor? Nos dice Lucas. Que el temor de las cosas que sobrevienen sobre la tierra. Entonces, el último ministerio de las Sagradas Escrituras en la persona del remanente va desde hasta el fin de tiempo de gracia. Y luego nos dice en el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Su ministerio se acaba. Este es el fin del tiempo de la gracia. ¿Cuándo ocurre? Cuando viene una voz, una gran voz del cielo. ¿Cuál es esa gran voz del cielo? Miren, el capítulo 13, capítulo 14. Versículo 13. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos descansan. La voz del cielo proclama que viene un tiempo en que los hijos de Dios van a ser muertos nuevamente, pero son bienaventurados. En el capítulo 6, versículo 7 dice, diciendo a gran voz, y esa voz viene del cielo, la proclamación de los 3 ángeles. Mensaje de los 3 ángeles en el capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo y con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ese es el último mensaje, el derramamiento de la lluvia tardía. Así que el capítulo 11 nos muestra que las Sagradas Escrituras en la persona del pueblo de Dios van a ser llevadas a todo el mundo y van a cumplir su labor cuando venga una gran voz del cielo. Y esa voz del cielo, que es la última proclamación de las Sagradas Escrituras, saca la Biblia, saca los 2 testigos de la tierra. Dice, versículo 2 del capítulo 11, y oyeron una gran voz del cielo que inicia su ministerio. Como Elías, pues, ¿se acuerdan que Elías fue llevado al cielo? Entonces, el pueblo de Dios eventualmente es llevado al cielo, pero antes de eso ocurre, llega el fin del tiempo de gracia. Se cumple su labor, ya no se predica más, y la palabra de Dios va a ser sacada del mundo. Dice que el mundo va a venir una hambre en el mundo por escuchar la palabra, y van a correr de mar a mar buscando quien se les predique, pero no van a encontrar a nadie, porque se va a haber quitado las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ni siquiera el pueblo de Dios va a poder predicarla más. Se acabó el tiempo de gracia, se terminó. Así que con el versículo 12 llegamos al fin del tiempo de gracia. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces luego viene el versículo 13, dice, en aquella hora, ¿cuándo? Se está refiriendo a algo que ocurre anteriormente, en aquella hora. ¿Cuál es la hora que se está refiriendo? Bueno, el versículo 12, cuando se acaba el tiempo de gracia. A la misma hora que se está proclamando la gran voz, que se está llevando a cabo este último movimiento, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Entonces aquí se nos muestra la caída del rey del sur. ¿Cuál es esa ciudad? Es la ciudad de Egipto, Sodoma, Jerusalén, espiritual.
el rey del sur, que se levanta del abismo. Así que aquí se predice otro abismo, terremoto, desastres, son símbolos, lenguaje que habla también describe al abismo. Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Eso es 1798. Y luego dice: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entonces va a haber una gran tempestad cuando se levante el rey del norte, el papado, la Babilonia moderna. Va a haber una tempestad, va a haber un terremoto. Estos son símbolos. Y en el capítulo 17, se usa el mismo sur para mostrar el levantamiento del rey del norte. Capítulo 17 de la Babilonia moderna. Dice, versículo 8, la bestia que has visto, ese es el papado. Era es la Edad Media, 2260 años. Y no es, eso es ahora. Entre 1798 y la resurrección, cuando recibe subir del abismo e ir a perdición. Así que el papado, la Babilonia moderna, resucita, se levanta en el lenguaje de Daniel 11:40 del abismo. Se levanta como una tempestad. Hay un gran terremoto en el lenguaje del capítulo 11. Y en el terremoto cae el rey del sur. El secularismo pierde el poder de las mentes de los seres humanos y los reyes de la tierra se someten al poder religioso, como nos dice en el capítulo 17, el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces ahí se nos muestra claramente que cuando la bestia se levanta a gobernar el mundo, el rey del norte, el papado o la Babilonia moderna, los reyes de la tierra le otorgarán su poder. Los poderes seculares se someten al poder religioso y eso demanda un cambio de filosofía a ser gobernado nuevamente por la religión. Entonces viene una tempestad de tal tamaño, un terremoto de tal tamaño, un abismo ahora universal, dice la hermana de White, que el estado del mundo en el tiempo del fin va a llegar a ser como fue la Revolución Francesa, pero en un estado universal. Va a haber caos en todo sentido. Y eso va a permitir entonces que el ser humano se vuelva a Dios, le busquen. Y eso permite el contexto necesario para que el papado nuevamente tome control de las mentes de los seres humanos. Entonces, Apocalipsis 11 es una profecía muy completa. Nos muestra el papel del remanente en ambos ámbitos, en el ámbito del secularismo y en el ámbito de la religión. Nos muestra toda la historia de las Sagradas Escrituras durante la Edad Media y en el tiempo del fin, y que al final va a triunfar la guerra que se ha hecho contra ella. Versículo 13 nuevamente del capítulo 11. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La ciudad es Egipto espiritual, así que no es destruida, los reyes de la tierra no dejan de ser, pero se derrumba una 10ª parte, pierden el poder que han tenido sobre el mundo. Hoy en día aún el mundo está siendo controlado por una actitud secular. Aquí en Australia muchos se están volviendo, andan buscando, desean
Pero aún no ha llegado la hora en la que va a haber un gran reavivamiento. Hay dos reavivamientos. No hemos hablado de eso antes. La palabra de Dios nos muestra dos reavivamientos. Hay un reavivamiento divino, el derramamiento de la lluvia tardía sobre el mundo. Dice el apóstol Joel, que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y a la misma vez, o antes, un poquito antes, dice la hermana de White, viene un reavivamiento falso, ilustrado en Apocalipsis 13 por el fuego que cae del cielo. Porque el fuego que cae del cielo es sinónimo de el derramamiento del Espíritu Santo. Así que hay dos reavivamientos. Van a haber dos dioses. El Dios del cielo, que tiene su ley, que tiene su día de reposo, que demanda que se lo adore a Él como el creador de todo. Y el Dios falso que se crea en el mundo, que es la triple unión de Satanás con el papado y el protestantismo apóstata. Ellos tienen su ley, su día falso, y demandan que el mundo entero lo adore. Es una batalla religiosa, no es una batalla del clima. El asunto del clima va a preparar las mentes de los seres humanos para la aceptación de un día de reposo. Se batalla sobre la ley de Dios, sobre la religión. Es una batalla de carácter religioso. El mundo aún no ha entrado en aquella mentalidad. Ha de venir una tormenta tal, un terremoto tal, un abismo tal, que va a poner al ser humano en tal crisis que van a volverse a buscar a Dios. Y estamos viendo eso, se está hablando, está así tan cerca de que haya una tercera guerra mundial. Si a Putin se le ocurre apretar un botoncito, que está a punto, ya lo ha amenazado, y yo les doy estudios bíblicos a una chica rumana, que era adventista, creció como adventista, se bautiza ella este fin de semana. Me decía que el papá la llamó llorando, de que en Rumania se sabe de que Putin puso un submarino nuclear en el Mar Negro y que ha amenazado que va a tirar un misil ya sea a Rumania, Polonia o Latvia. Y dice que en Rumania se ha llamado a todos los reservistas de vuelta al ejército, y que el país, dice que hace unos días atrás, por su pueblo que está casi en la frontera, dice que pasaron cientos de tanques y camiones y ejército, y que de algo que está ocurriendo que no se le está informando a todos. Dice que la temperatura está muy, muy caliente en cuanto a lo que está ocurriendo. Así que cualquier cosa puede crear una guerra, un caos tal. Y se está hablando de hambruna. Se está claramente mostrando de que va a caer la economía mundial. Así que viene anarquía. Ya lo vimos durante el COVID, pero viene anarquía como la que hubo en el tiempo de la Revolución Francesa, a tal punto, pero en forma universal. Hambres, terremotos, desastres naturales. Aquí en Australia han habido tantas inundaciones como nunca antes. Nunca antes, yo vivo ya 30 años, nunca ha habido la lluvia que hay ahora. Sydney este año, Sydney se anegó 4 veces, se inundó. Ahora le está pasando en Melbourne, que es otra de las ciudades grandes. El estado entero está casi bajo agua. Entonces está creando un estado de cosas que va a llevar al último abismo para que se levante el poder religioso a gobernar el mundo. Y los reyes de la tierra van a someterse al gobierno del papado. Y lo vemos ya. Vemos cómo el papado ha surgido como el líder del mundo en cuanto al clima. Y también es un líder espiritual, reconocido por todos como un líder espiritual.
y los reyes de la tierra están obedeciendo y guiándose por lo que este hombre dice. Pero es el comienzo de las cosas. Los últimos movimientos van a ser rápidos. Si pasa algo terrible, en materia de meses puede cambiar la actitud de todo el mundo tan rápidamente. Entonces, al capítulo 11 nos muestra eso claramente. ¿Dónde estamos nosotros en el capítulo 11? Capítulo 11, nosotros estamos antes del periodo de la gran voz. No hemos llegado todavía al tiempo de la gran voz que viene del cielo. La última predicación de la palabra de Dios a todo el mundo. Muy bien, versículo 13 terminamos. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces esto trae mucha muerte y trae gran temor al corazón de los seres humanos. Gran temor al corazón de los seres humanos. El abismo. Viene un periodo de gran incertidumbre. Estamos viendo el comienzo del tiempo del fin y del tiempo de angustia. El tiempo de angustia va a ser realmente eso, un tiempo de gran angustia para el mundo entero y para el pueblo de Dios. Versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Así que Dios levanta al pueblo de Dios para hacer un ay. La sexta trompeta es todo en cuanto al pueblo de Dios. Es el segundo ay. El primer ay fue el pueblo musulmán, que Dios lo usó como flagio contra el papado. El segundo ay es el pueblo de Dios y las situaciones que van a prepararse para causar la caída del pueblo de Dios, del papado. Es el mensaje profético que predica el pueblo de Dios. Recuérdense, nosotros somos Elías, el mensaje de juicio que trae. Y el pueblo de Dios trae todo el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento verdadero, el santuario, la ley de Dios, el evangelio, todas esas cosas tan maravillosas otorgadas a través del mensaje de los 3 ángeles. Muy bien, lo dejamos ahí y la próxima semana entonces estudiamos la 7ª trompeta. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Augusto. Pastor. Hola, pastor, ¿cómo andás? Saludos a Bien. todos. ¿Y Me tú? alegro. Todo bien, todo tranquilo. Tengo un par de preguntas. Una es sobre este tema. Cuando hablamos que cae el secularismo, ¿no? Que estamos hablando de los grandes reyes, de los grandes CEOs, los multimillonarios, es decir, estamos hablando de las élites. ¿Por qué ellos, o cómo va a ser eso de que van a caer ante el papado? ¿Qué le va a presentar el papado para que ellos decidan hacer eso? Porque ellos siguen siendo una élite, son élites. Claro, bueno, es que Apocalipsis 18 nos muestra que realmente el poder que gobierna todo el mundo, el verdadero élite es Babilonia. El papado está detrás de todo aquello. Ahora, el segundo es la situación que el mundo en el cual se va a encontrar. Va a ser tal, la situación va a ser tal de que el mundo se va a someter. Voluntariamente se van a someter para no perder sus privilegios. Es por eso que voluntariamente reciben la marca de la bestia. Porque de esa manera van a poder, Apocalipsis 18 nos muestra que los comerciantes, los reyes de la tierra van a llorar cuando se ha destruido este sistema, porque ellos tenían grandes privilegios. Claro. Entonces, va a ser una sumisión voluntaria, ya sea porque creen la marca en la frente o porque les conviene la marca en la mano. Y a través de la experiencia de COVID, Dios nos ha permitido ver cómo va a ocurrir. Todo el mundo se sometió por ambas cosas.
Había muchos que creían en la vacuna, otros que porque les convenía se sometieron. Entonces, de la misma manera viene, pero va a ser mucho más fuerte. En esto no va a haber, como se llama, excepciones, no nos vamos a poder escapar sin que no nos vean. Todos van a pasar bajo el radar y todos van a tener que hacer una decisión. Entonces, va a ser completo. Y Dios va a permitir que el mensaje llegue a todas estas personas, lo que se le llama elite y que se los ha clasificado como ser tan evil. Muchos de ellos no conocen la verdad, no han conocido la verdad. Dios va a permitir que les llegue la verdad a los gobernantes, a los poderosos de la tierra. Y ellos van a hacer decisión y van a haber muchos que van a tomar el lado del pueblo de Dios y se van a unir al pueblo de Dios. Bien. Y otra preguntita, la última, saliendo de este tema. Cuando uno lleva el mensaje a una persona y va conociendo, ¿cómo podemos saber cuándo esa persona tiene luz? Cuando la persona lo entiende o es un proceso, ¿cómo sería eso? Cuando el entendimiento es parte del proceso. Es cuando la persona se somete a Cristo, que uno sabe que el corazón ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Tener un entendimiento intelectual de la verdad sin que el corazón sea sometido a Jesús, entonces no ha cumplido, la persona no ha sido transformada, no ha nacido nuevamente. Para que haya la experiencia del nuevo nacimiento, entonces la persona ha de entregarse a Jesús sin condiciones, someterse totalmente. La Biblia habla de eso como la experiencia de morir. Esa es la clave que una persona ha recibido la verdad en el corazón. Si yo a una de las personas le digo, se le explica la verdad del sábado, por ejemplo, ¿no? La entiendes con la Biblia y todo, y después está ahí entendido intelectualmente, y después dentro de la persona empieza el proceso con el Espíritu Santo, que es una decisión que la puede tomar ahí o puede tardar años en que la tome. Claro, puede rechazarla. Entonces, uno tiene que trabajar con el corazón humano cuando se encuentran bajo convicción. La convicción es la voz de Dios hablándole al ser humano y mostrando que la verdad, que lo que él ha visto es verdad y que ha de someterse a aquello. Nuevamente la entrega personal. Entonces, no es suficiente ver que la verdad del sábado es que el sábado es verdad. Hay muchos que reconocen eso, pero ahora es someterse voluntariamente a la autoridad de Cristo y aceptar la realidad del sábado en mi propia vida y vivir de acuerdo a aquella verdad. Claro. Ese paso es como que ya queda del lado de la persona. Bueno, pero uno puede ayudarlos. Si la persona está bajo convicción, uno entonces tiene que llamarlo a la persona a la decisión. Tiene que invitarlo a tomar la decisión y a entregarse al Señor, someterse al Señor y ayudarlo en esa decisión, porque es una batalla grande. La persona puede decir, ¿y qué pasa si dejo de trabajar el sábado? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Y esto y lo otro. Entonces uno coopera con el Espíritu Santo en animando amorosamente a la persona a que entregue su voluntad a Cristo y viva de acuerdo a la verdad. No, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. De nada. Buenas tardes, pastor. Muy lindo lo que justamente estaban conversando, ¿no? Eso justamente es una de las cosas que ahora tenemos que empezar a practicar, ¿no, pastor? Porque casualmente una de las cosas de confiar en Dios, ¿no? Es aprender a decir, bueno, yo voy a tener que cambiar de trabajo o de hábito porque no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, por más que no entienda o me cueste, tengo que dejarlo y bueno, si tengo que pasar por esa crisis o ese dolor, diríamos así, ¿no? Tengo que hacerlo porque el Señor me lo pide, por la obediencia lo tengo que hacer. Ahora, eso me lleva a mí o sea, a negarme, eso sería negarme aunque yo no lo entienda, y luego se puede llegar a obtener las bendiciones, ¿verdad?
porque dentro de esas pruebas son las que vienen, ¿no? Lo que justamente en una charla usted dijo, ¿no? Cuando uno rechaza esas bendiciones, porque hoy en día están las bendiciones, pero uno a veces las rechaza por temor. Es ahí cuando no llega la bendición, ¿no? Y uno la desprecia. Algo así puede ser. Bueno, para que la persona acepte la verdad tiene que ser presentada de dos maneras. Tiene que haber un poder que convenza a la persona. Así que la verdad no es tan solo una presentación mecánica de la verdad, sino tiene que haber un poder espiritual que traiga convicción al corazón. Ser convencido de que algo es verdad no es suficiente para que el alma se someta. Tiene que haber convicción del Espíritu Santo. Por eso la presentación de la verdad es algo altamente espiritual. La persona que presenta la verdad tiene que ser guiada por el Espíritu para que haya convicción. La convicción es la voz de Dios que habla al corazón, haciéndoles ver que esto es verdad. Y muchas veces nosotros presentamos la verdad en forma mecánica, incluso en forma a veces lo presentamos como que le estamos dando mazazos en la cabeza a la gente y nos enojamos si no lo ven. Es que si la persona no lo ve espiritualmente y acepta, se va a volver legalista. Va a creer que porque está guardando el sábado, entonces ahora es mejor que los demás y se cree mejor que los otros que no lo tienen y tiene un orgullo espiritual, se vuelve criticón, porque no ha habido un poder espiritual que lo convenza y lo lleve a someterse a la sumisión completa a Cristo para que Él sea el que lleve adelante el cambio y lo lleve al arrepentimiento, porque el aceptar el sábado, por ejemplo, no es suficiente. La persona al ver que ha violado el sábado ha de ir a la cruz y arrepentirse por la violación de aquel mandamiento y entregarse, pedir perdón y pedirle a Cristo que cambie su corazón para que él ame su ley y pueda observar el sábado espiritualmente. No es simplemente un cambio mecánico que se hace de uno al otro y que ahora yo guardo el sábado, ahora yo soy una buena persona. Tristemente muchos lo han hecho así, pero para que la verdad cumpla su papel debe apelar como en el lenguaje de la hermana White, debe apelar al intelecto, pero también debe ganar el corazón. El corazón ha de someterse a Cristo. Bien, Entonces, eso es pastor. lo que lleva a la persona a la conversión. Cada verdad que se presenta nos debe llevar a una conversión más profunda, porque la revelación de la verdad nos muestra que hemos vivido en error. Y al darnos cuenta que vivimos en error, hemos de ir a los pies de la cruz y arrepentirnos, porque el error es el reino de Satanás. Entonces hemos de arrepentirnos, confesar nuestros pecados y renovar nuestro pacto con Jesús. Cada vez que el Señor nos llama a un cambio, es un llamado al arrepentimiento. Nosotros no tenemos el poder de dejar de hacer lo malo por nosotros mismos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, cuando el Señor te muestra, bueno, yo estoy tomando algo que el Señor no es mi voluntad, el dejar de tomarlo no es tan solo lo que el Señor pide. Lo que el Señor pide primero es ir a Cristo y arrepentirnos porque hemos estado viviendo en desobediencia. Y luego pedirle el poder para que Él nos cambie y el cambio sea perduradero y sea reflexión de su carácter, no me haga criticón, orgulloso, espiritual y todas aquellas cosas que cuando yo lucho por algo y obtengo esa victoria por mis propias fuerzas, entonces luego yo me creo mejor que los demás. Correcto. Pastor, según los tiempos que estamos viviendo y todo esto lo que hemos pasado, usted recién mencionaba sobre la pandemia, ¿no? Nosotros estamos viendo acontecimientos que se dan, casualmente ahora hay una reunión cumbre, ahora creo que en noviembre, donde se reúne el Papa con toda la gente esta. Nosotros, Mateo 24 nos da un aviso. El Espíritu Profecía en el primer capítulo del conflicto de los siglos también nos habla de ese acontecimiento sobre Jerusalén. Usted decía que estamos nosotros viviendo Daniel 11, ¿no? ¿En qué punto? O sea, porque nosotros sabemos que estamos en Daniel, en Mateo 24 y que los sucesos son continuos. Hoy, ¿en qué lugar estamos? En esa época pone Dios como aviso, ¿no? Un paralelismo de
de la destrucción de Jerusalén, ¿va a haber un aviso para el pueblo de Dios como lo hubo en el año 66 con el pueblo de Dios? ¿O ya el aviso está? ¿Cómo lo ve usted de acuerdo a su conocimiento? Bueno, el último aviso, dice la hermana de White, es la ley dominical. Ese es el último aviso. Mateo 24, versículo 15, cuando veáis la abominación desoladora, estando de pie en el lugar santo, entonces dice, los que están en Judea arrancados. La ley dominical, dice la hermana de White, es el último aviso para que el pueblo de Dios salga, es la última señal. Pero nosotros podemos ver que ya todo está llevando hacia allá. Estamos viendo levantamiento de este sistema, la popularidad del papado, el poder que tiene, los reyes de la tierra corriendo a él, la unión que está existiendo. Dice la Biblia que una de las marcas del tiempo del fin es que todos serán de una misma mente, y esa unión que se está llevando a cabo, que está cimentándose en estos momentos, nos muestra que estamos entrando en ese periodo. Así que el que es sabio no tiene que esperar hasta que venga la última señal. Bien, pastor, gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Hay una pregunta, Alonso dice, pastor, el rey del sur cae cuando los testigos suben o cuando los 10 cuernos le entregan su poder a la bestia. Son eventos que ocurren en forma conjunta. El rey del norte o el rey del sur, los reyes de la tierra, caen cuando como resultado le otorgan el poder al papado y van a reinar en forma conjunta, pero el papado gobernando a través de ellos, controlándolos. Las leyes que los gobiernos mundiales pasarán van a ser de carácter religioso, especialmente en el asunto de la ley dominical. El papado usa a los reyes de la tierra para implementar y que ellos persigan, que ellos traigan a muerte y todo eso. Y esto ocurre cuando los 2 testigos suben al cielo. Ese es el fin del tiempo de gracia. Lo que estamos hablando de la caída del rey del sur y el levantamiento del rey del norte y todo eso ocurre un tiempo antes, un poco antes de aquello. Y eso va a ser testificado cuando los gobiernos se creen en Estados Unidos lo que se llama la imagen de la bestia, que es una unión en Estados Unidos del poder civil con el poder religioso, donde las iglesias usan al poder civil para enforzar sobre la población leyes de carácter religioso. Cuando eso ocurra, es una de las grandes señales de la profecía que nos muestra que hemos llegado al tiempo del fin. Eso aún no se ve en Estados Unidos, claramente. Las últimas señales, es decir, la señal grande ocurre dentro de Estados Unidos, que es Estados Unidos que trae al mundo a los pies del papado por la imposición de la marca de la bestia. Gracias, pastor. Pastor, sí, pregunte. Alonso, ¿quién iba a preguntar? No, le estaba dando las gracias, pastor, por haberme respondido a la pregunta. Ya, bueno, pastor, nosotros estamos viendo ahora los acontecimientos que se ven afuera y de parte del anticristo, diríamos así, ¿no? Ahora, ¿qué acontecimios hay dentro de la iglesia? Porque también producen acontecimientos dentro de la iglesia, sí, ¿no? Eso ¿Cómo no podemos está, ¿cómo se llama? Los capítulos que estudiamos no nos muestran eso. El libro, en el otro estudio que estoy haciendo los sábados de tarde para Chile y todo eso, ahí vamos a estudiar el versículo 41 o estamos ya estudiando el versículo 41 de Daniel 11, y eso nos muestra claramente las señales que ocurren dentro del pueblo de Dios, que nos indican que el rey del sur, el rey del norte se ha levantado a controlar el mundo. Bien. Entonces eso lo dejamos para la otra clase. Lo dejamos para otro día. Así que Está los bien, que deseen escuchar eso se tienen que unir los sábados de tarde, pedirle a Carolina el enlace y unirse con nosotros para estudiar eso. Pero lo hemos estudiado ya cuando estudiamos el libro de Daniel en este grupo y todo eso, ya lo hemos estudiado.
Pastor, y lo que se dice de la vacuna, ya que mencionó usted la vacuna, ¿no? Que fue un gran acontecimiento donde se vio que se imponía y no se podía viajar ni nada. ¿Y eso no se ve como un paralelismo del año 66? No, no, porque el hecho de que el espíritu de profecía nos dice que ella, lo que yo entiendo es que ella dice claramente, ella usa el asunto de Jerusalén y los ejércitos que rodearon a Jerusalén con el asunto de la imposición de la ley dominical. Ah, no se toma todo un paralelismo, como ese personaje extraño que predica durante 7 años, eso no se toma como referencia. La hermana de White no lo toma como referencia. Pero lo menciona en el conflicto de los siglos. Lo menciona en el principio como de lo que ocurrió dentro de Jerusalén, pero no lo toma. Ella no usa los periodos de tiempo otorgados que ocurrió dentro de Jerusalén. Yo sé que hay predicadores que están usando esos periodos de tiempo, los tratan de aplicar nuevamente y todo eso. Elena de White no hace eso. Ella simplemente usa la historia de Jerusalén y la aplica al tiempo del fin, y lo que ocurrió con los ejércitos rodeando, ella lo aplica a lo que va a ocurrir con la imposición de la marca de la bestia. Bueno. Muy bien, bueno. Si no hay otras preguntas, terminemos, oramos y concluimos. Querido Señor, gracias por la claridad de la profecía. Gracias, Señor, por permitirnos ver en el proceso profético, Señor, el tiempo en el cual vivimos, y claramente estamos viviendo, Señor, al principio de la última crisis. Querido Señor, esto demanda una entrega completa, una consagración, Señor, absoluta a ti. Esto pide, Padre, de que oremos más que nunca antes por el derramamiento de tu Espíritu sobre nosotros. Que abandonemos todo pecado, que nos arrepintamos, Señor, más profundamente, porque somos un pueblo tibio, un pueblo que no se ha sometido totalmente a la autoridad de Cristo, un pueblo enorgullecido de sí mismo, Señor, que nos creemos buenos, que creemos, Señor, que somos más que los demás, nos sentimos la necesidad urgente de nuestro Salvador, y queremos pedir, Señor, de que tú nos lleves a la situación que debemos tener, de ver nuestra miseria, de ver nuestra pobreza, nuestra desnudez, todo aquello que tú nos dices, Señor, en el mensaje a la Odisea. Haz que llegue a ser una realidad en nuestro corazón, Padre, por favor, y que nuestra experiencia refleje el carácter maravilloso de Jesús. Bendícenos al separarnos, Padre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.